El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a un encuentro maravilloso con la palabra de Dios. El tema que quiero compartir con ustedes lo he llamado "Con Dios somos uno solo". Y quiero invitarles para que le demos gracias al Señor por su palabra. Amado Padre, qué privilegio tener un día más de vida en esta tierra, para poder acercarnos a tu sabiduría, a tu verdad escondida, a tu verdad que nos es revelada por el Espíritu Santo, quien nos guía a toda la verdad. Gracias por mi hermano, mi hermana, por todos los que están conectados en este momento, viendo este video, y gracias por concederme el privilegio de poder compartir con tu iglesia preciosa tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, el tema de hoy lo he llamado "Con Dios somos uno solo". Y quiero invitarles a recordar la bendición maravillosa que fue para mi vida el poder compartir el hombre espiritual, que es una poderosa bendición, y que para ello quiero hacer un resumen pequeño en este instante de un trabajo que dura horas para explicar en esta imagen. La imagen, como ustedes ven, se llama el hombre espiritual. Y tú y yo sabemos que fuimos creados a la imagen de nuestro Dios triunidad, tripartito, Padre, Hijo y Espíritu, pero un solo Dios verdadero. Y fuimos creados con un espíritu, un alma y un cuerpo, cada uno con diversas funciones maravillosas, lo que nos constituye en un hombre integral, compuesto de espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu, como ustedes ven, hay tres funciones importantes que son la conciencia, la intuición y la comunión. La intuición posee tres facultades que son espíritu de revelación y de sabiduría, discernimiento de espíritus y la expresión, que es la que nos facilita poder transcribir lo espiritual para poder ser predicado y enseñado en un lenguaje que todos puedan comprender. Pero el alma y el cuerpo, como ustedes ven, conforman la carne del hombre, compuesto de alma y cuerpo. Un alma que es el asiento de las emociones, que es el yo, compuesto de mente, emociones y voluntad, con unas emociones tripartitas, que son de sentimiento, de afecto y de deseo. Y por supuesto nuestro cuerpo, que está compuesto de 5 sentidos, que son oído, vista, olfato, gusto y tacto. Este cuadro llevaría horas explicarlo completo, pero lo tomo como referencia para invitarles a leer 1 Corintios capítulo 6, el versículo 17, donde dice la palabra del Señor: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Como ya vimos en un tema recientemente grabado, la personalidad de Dios es su espíritu, con mayúscula, porque Juan 4:24, como vemos, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran
en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. De eso les hablé recientemente. Y vimos que Dios solo recibe tu adoración en espíritu y en verdad, para que tú puedas adorarlo de esa manera y en esa dimensión. Por supuesto, tú y yo tenemos que estar conscientes de que somos un espíritu. Y no solo que tenemos un espíritu con minúscula, sino un espíritu con mayúscula que nos hace una perfecta unidad espiritual, como vamos a tratar de mirar a través del tema. El espíritu con mayúscula se refiere a la naturaleza de Dios. ¿Y qué tiene tu espíritu con minúscula? Tiene la misma naturaleza de Dios. El término naturaleza implica la suma total de todas las cualidades esenciales de esa naturaleza, que le hace ser lo que es. Así, amados, a Dios solo se le debe adorar y se le puede adorar en la morada que Él escogió para habitar en ti y en mí, y esa morada es nuestro espíritu. Efesios capítulo 2, el versículo 22 nos dice lo siguiente: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Con Dios, entonces, amados, no somos dos, somos un solo espíritu. Su espíritu con mayúscula está fusionado en mi espíritu con minúscula cuando recibí la vida increada de Dios, obviamente. Y es así como Proverbios 20:27 nos dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, notemos que nuestro espíritu es la lámpara del Señor. Es la parte más importante tuya y mía. Es el centro de nuestro ser. Es allí donde solo Dios mora y puede estar. Y Pablo le dijo en 2 de Timoteo, le dijo a Timoteo, por supuesto, 4, versículo 22, lo siguiente: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. ¿Qué nos indica esto, amados? Que si tú y yo no tuviéramos espíritu, jamás podríamos tener contacto con Dios. No podríamos adorarlo, no podríamos ni recibirlo, ni entenderlo, ni comprender su verdad maravillosa. Porque el lugar central donde Cristo entra para habitar en el hombre, obviamente es el espíritu del hombre. Y surge una pregunta que vamos a contestar: ¿para qué está el espíritu de Cristo en tu espíritu? La respuesta, por supuesto, nos la brinda la palabra del Señor. En 1 Corintios 2, el versículo 12 dice lo siguiente. Léelo allí. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu, note que está con mayúscula, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que el Espíritu de Dios mora en tu espíritu y en el mío para mostrarnos toda la riqueza de la obra perfecta de Dios en Cristo y todo lo que a través de ese sacrificio nos ha sido dado o concedido por Dios. Así que el mismo Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Cristo. Romanos 8:9 nos lo dice de la siguiente manera. 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y está con mayúscula.
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ese texto muestra que el Espíritu es Cristo. Por supuesto, es Dios mismo en nosotros. Cuando Cristo entró en tu espíritu, entró como el verbo de Dios. Es otra verdad bíblica. El verbo, amados, es la expresión, es la explicación y es la definición de Dios. El verbo y Dios no son dos cosas distintas. Los dos son uno solo. Y el verbo de Dios es definido, explicado y expresado en tu espíritu y en el mío. Alguna vez definí el verbo de Dios como la expresión perfecta del pensamiento de Dios. Y dice Romanos capítulo 8, el versículo 14, lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto me enseña que tú y yo no somos hijos de Dios por carne, sino por espíritu. Eres hijo de papá y mamá por carne, como vimos en el tema anterior. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, dice Juan 3:6. Pero también nos dice el versículo que lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por ende, los hijos de Dios no somos guiados por la carne, ni por las emociones, ni por nuestra mente, sino por el Espíritu de Dios, que es igual a decir que somos guiados por la mente de Dios, por el pensamiento de Dios, o lo que la Biblia denomina el verbo de Dios. Entonces, amados, ¿qué es un hijo de Dios? Es uno que posee en su espíritu la vida y la naturaleza misma de Dios. Somos divinos en el espíritu y somos humanos en la carne. En nuestro espíritu, o es nuestro espíritu realmente, lo que hace la diferencia entre un hombre espiritual y un hombre natural. Primera de Corintios 2, el versículo 16 nos dice lo siguiente. Primera de Corintios 2, 16. Noten bien, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Dónde está esa mente? Es la esencia de nuestro espíritu. Y una unión con el Espíritu de Dios indica una juntura, una fusión. Es por eso que el texto que comenzamos leyendo dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso implica que estamos mezclados, amalgamados, que estamos juntos como una sola unidad eterna, como una sola esencia, como una sola naturaleza divina. Pues lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Espíritu es. Así que la cumbre de Dios, del Dios Espíritu, consiste en fusionar su vida y su naturaleza en nuestro espíritu. Esto del Dios Espíritu en mi espíritu implica que somos una morada mutua. Yo en su espíritu con mayúscula y su espíritu con mayúscula en mi espíritu con minúscula. Y esta, amados, es la más alta cumbre a la cual cualquier ser humano puede llegar. Todo lo que logramos saber de Dios es porque esa información divina está en nuestro espíritu. Tu espíritu es el centro de la recepción de la información divina. Ahí te llega toda la sabiduría y toda la revelación del misterio escondido en Dios. Podríamos decir que nuestro espíritu es nuestro disco duro,
Y donde hay información, por supuesto que tiene que haber mente. Y tu espíritu en tu mente divina, que es la mente de Cristo, se convierte en un radar. Es, como ya les dije, la máxima expresión del pensamiento de Dios que tú y yo tenemos, y que, como dijimos con seguridad bíblica, que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Observa, hermanos, que esa información divina actúa en tu espíritu o mente, como dice Efesios capítulo 1, versículo 17 y 18. Dice la palabra del Señor: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El espíritu de sabiduría y de revelación es el que alumbra los ojos de mi espíritu o de mi entendimiento espiritual. Cuando el Espíritu de Dios llegó a tu espíritu, entonces te dio ojos. Indudablemente, amados, tu espíritu y el mío tiene ojos. ¿Para qué? Veamos 1 Corintios 2:9, la respuesta. 1 Corintios 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, hablando de oído y de ojo natural, carnal, ni han subido en corazón de hombre, en la mente natural del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el verso 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, con mayúscula, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Observa, hermanos, que tu espíritu no solo tiene ojos, sino que también entonces tiene oídos. Tu espíritu ve y oye sabiduría y revelación de Dios en misterio. ¿Cuál es la sabiduría de Dios en misterio? Es Cristo. Pues Pablo dice en 1 Corintios 1:24 lo siguiente: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que la revelación es para los ojos de tu espíritu, y la sabiduría es para los oídos de tu espíritu. Dios nos muestra en nuestro espíritu, por medio de su Espíritu Santo, todos los misterios de Cristo. El Espíritu de Dios explora las profundidades de Cristo y nos las muestra, nos las revela, nos las enseña en nuestro espíritu, para que nosotros las veamos y para que nosotros las comprendamos y para que nosotros las disfrutemos. El Espíritu, amados, entonces es el punto estratégico de la vida interior divina. Así, amados, es entonces nuestra responsabilidad el llegar a comprender que tú y yo hemos sido llamados por Dios a conocer nuestro espíritu, a vivir en el espíritu, a movernos en el espíritu, a ser guiados por el Espíritu de Dios. Lo que implica que tenemos el deber de escuchar y atender a nuestro espíritu, porque es allí donde está y opera el reino de Dios. Aquí hay otro misterio. El reino de Dios no tiene nada que ver con carne, es decir,
alma y cuerpo, sino con espíritu. Dice Romanos 14, 17, que yo te invito a que juntos lo leamos. Romanos 14, versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Observa bien, amado, que el reino de Dios no tiene nada que ver con carne, ni con comida, ni con bebidas, ni con pan, ni con vino. El reino de Dios está en tu espíritu y en el mío. Y es allí en donde está la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. El reino de Dios no está por allá en las nubes. Ese reino, amados, eres tú y soy yo mismo. Tú eres el reino de Dios. Es Dios en el reino operando en tu espíritu o mente, entendiendo que la mente que tú y yo tenemos, lo repito, es la mente de Cristo. Así Pablo dice en Filipenses, capítulo 3, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, es decir, en alma y cuerpo. El reino de Dios, amados, no está por allá en las nubes invisibles. Ese reino ya está establecido en tu espíritu y ese espíritu está en ti, y en ti entonces mora la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Con Dios no somos dos, sino un solo espíritu, y eso tenemos que tenerlo claro. Somos una sola entidad, una sola vida, una sola naturaleza. El que se unió al Señor, ¿en qué se convirtió? En un solo espíritu con Él. Qué maravilla que eso lo explicaran los ministros, los pastores, a sus congregaciones. Dios ya no está solo. Él vive conmigo. Yo no estoy solo porque Dios vive en mi espíritu. Dios y yo ya no somos dos, sino uno solo. Y así es, y así será por toda la eternidad. Así que, amados, qué importante es entender nuestra triunidad. Cuerpo de abajo hacia arriba, alma y espíritu, y entender que tú y yo, en Cristo, somos hombres y mujeres espirituales, llamados por la sabiduría de Dios, expresada en este verbo, que es su palabra, a vivir, a pensar, a movernos, a ser dirigidos constantemente por la sabiduría de Dios que está en nuestro espíritu. Y el Espíritu nos llama a escudriñar su verdad, porque tú y como yo tenemos la garantía de que nos va a ser revelada, de que nuestros ojos van a ver sus maravillas y nuestros oídos van a oír de su grandeza, y que su grandeza y sus maravillas se convierten en vida para nosotros y son una absoluta realidad en tu espíritu y en el mío. He ahí la gran diferencia entre un hombre natural, un cristiano carnal y un cristiano espiritual. El cristiano espiritual ha discernido y entiende esta verdad maravillosa, que es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amado Padre, qué bendición maravillosa saber que tú habitas en mi espíritu.
que yo no estoy solo ni tú estás solo. Juntos estamos fusionados en una sola unidad perfecta. Somos hombres y mujeres del Espíritu. Somos tu nueva creación. Nuestros sentidos espirituales están siendo cada día más y más ejercitados por tu Espíritu que habita en nosotros, para que juntos, como cuerpo de Cristo, podamos comprender la inmensa grandeza de tu obra perfecta y de lo que tú y yo hoy somos, como una perfecta unidad. Pues el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y eso, amado Dios, somos hoy tú y yo. Pues soy la morada tuya, soy la habitación tuya, soy el templo tuyo en mi espíritu, con la certeza y la seguridad de que tú y yo hoy somos uno solo. Amén y amén. Amados, cuánta riqueza hay en la palabra de Dios. Qué hermoso es poder llegar a entender y practicar y vivir estos misterios en nuestro diario vivir. Gracias por haber aceptado suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos en este proceso maravilloso. Gracias por darle like a la manito que aparece en la parte inferior de los videos, porque eso nos ayuda a que YouTube nos comparta con muchas y muchas más personas a través de la red. Gracias por estar suscrito en nuestro grupo de estudio que tú ves en la parte inferior en este WhatsApp. Aquí en este número interactuamos, oramos, contestamos preguntas, les envío materiales escritos de todo lo que el Señor nos va comunicando. Podemos, amados hermanos, orar los unos por los otros e interactuar para gloria del nombre de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo, que no está por allá en el cielo, en medio de las nubes, sino que vino a habitar en ti y en mí, en nuestros espíritus. Así que, amados, gracias por su atención y cordialmente los invito a nuestro próximo tema, deseándoles muchas bendiciones día a día en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Hasta la próxima y felicidades.